en donde la gestión de conocimiento permita que socialmente podamos conocer qué estamos desarrollando alrededor del conocimiento, pero cómo ese conocimiento puede ser usado y aplicado para el beneficio de la sociedad. Eh, Tenemos temas que son a veces complejos, que tienen que ver con decisiones de política, pero que también tienen que ver con decisiones económicas, como el día de hoy, que tienen una importante influencia en las decisiones de política pública. Estamos hoy con el doctor Alejandro Gaviria, ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, magíster en Economía de la Universidad de los Andes y doctor en Economía de la Universidad de California, San Diego. Fue ministro de Salud en el gobierno del doctor Santos y pues también fue ministro de Educación en el gobierno actual. Pero, doctor Gaviria, bueno, mi nombre es María Fernanda Tobal Blandón, para los que no me conocen, y veo que ya tenemos un auditorio nutrido. Doctor Gaviria, esta invitación a usted es particularmente interesante porque durante su ejercicio como ministro, usted tomó una decisión eh, que no sabría yo si fue primero política y tuvo una influencia económica o fue una decisión económica que tuvo una influencia en la política. Eso esperaría que usted no lo aclare. Respecto a lo que fue el medicamento para la atención oncológica, en donde usted declaró el medicamento como de interés público y eso puso, digamos, un pare al tema del costo de ese medicamento y del acceso que estábamos, la restricción al acceso que estábamos teniendo en ese momento para la atención de los pacientes con cáncer. Entonces, doctor Gaviria, muchas gracias por estar aquí. Después de usted nos va a acompañar el doctor Alejandro Sonis, que es economista de la salud y que en este momento trabaja en el Ministerio de Salud de Argentina, en la Dirección de Economía de la Salud de de ese gobierno en el Ministerio de Salud de Argentina. Entonces, doctor, entendiendo también un tema de agendas, vamos a escucharlo primero a usted, vamos a abrir un espacio para algunas preguntas para usted, para que usted, pues, por su limitación de agenda, cuando usted lo disponga, pueda, después de ese proceso metodológico de la actividad de hoy, retirarse y luego escucharíamos al doctor Alejandro Sony. ¿Le parece bien? Perfecto, María Fernanda. ¿Me oyen Bueno, bien, primero que todo? muy bien, doctor. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, primero, María Fernanda, gracias por la invitación. Gracias a todos por la compañía aquí esta tarde. Yo les voy a hacer una presentación sobre este caso, que es un estudio de caso interesante, y voy a hacerlo desde la teoría y la práctica. Y voy a guardar la respuesta, María Fernanda, a tu pregunta sobre qué vino primero, la política o la economía, a esa pregunta como del huevo y la gallina, y volveremos al final sobre ese asunto. eh, Quizás fueron simultáneos, pero no quiero anticiparme. Voy a hacer mi presentación de una manera eh, yendo de lo general a lo particular. Voy a dar primero un contexto, el contexto en el que se tomó esta decisión. El contexto tendrá un componente global, que es común a todos los países, y tendrá un componente local, las particularidades y especificidades del caso colombiano. Después voy a contar una historia rápida de este, em, decisión de política pública inicialmente, voy a decirlo así, de declarar el interés público de este medicamento, el imatinib, y después voy a resumir como las enseñanzas o lecciones aprendidas, las que quedaron que fueron interesantes, y voy a anticiparlo desde ya, no fueron previstas, lo voy a decir de manera un poco más directa. Yo no sabía en lo que me estaba metiendo cuando se hizo esta declaración de interés público. El alcance, los callos que se tocaron a nivel global, las dificultades que aparecieron en el camino, incluso al interior del propio gobierno, formas de saboteo y demás, pero ya lo veremos. Voy a dar un elemento primero de contexto global. A mí me gusta mostrar esta grafiquita, no sé si la mostré en una presentación que hice María Fernanda inicialmente cuando empezamos la maestría. Y es una gráfica que muestra que si uno busca en Google problemas financieros de los sistemas de salud, va a encontrar una cosa extraña y es que están por todas partes. Todos los sistemas de salud enfrentan dificultades financieras. La estamos enfrentando en Colombia. Uno de los debates políticos colombianos más ingentes tiene que ver con la sostenibilidad del sistema de salud.
y cómo una u otra arquitectura institucional nos puede resolver este problema. Yo voy a ser más escéptico, María Fernanda. Este no es un problema solamente de arquitectura institucional. Con un pagador único, con un sistema más descentralizado donde existan agentes como las EPS o similares, aseguradoras, vamos a tener problemas de sostenibilidad. Lo tienen sistemas de salud con diseños institucionales distintos, unos más públicos, unos más privados, unos con énfasis en la atención primaria, otros sin énfasis allí. La arquitectura institucional puede ayudar, pero nunca va a haber una solución definitiva para los problemas de sostenibilidad. Utilizando una metáfora quizás facilista, esta es una enfermedad crónica. Y una enfermedad crónica que tiene sus picos agudos, como los estamos teniendo en Colombia en este momento, pero nunca se va a resolver plenamente. La pregunta entonces en orden es ¿por qué? Y hay muchas razones. Una es el mismo envejecimiento de la población, que hace que la demanda por servicios de salud sea más alta. Otro son las particularidades, por ejemplo, de la atención de salud de alta complejidad, muy intensiva en capital humano y por lo tanto con formas de productividad distintas al sector del manufacturero, donde hay aumentos sistemáticos y sostenidos de la productividad del trabajo. En la salud no tanto, o por lo menos no sabemos qué va a pasar con la inteligencia artificial, pero no creo que la salud, el capital humano vaya a desaparecer. Entonces ahí está. Y esas formas de producción intensivas en talento humano muy calificado siempre van a crecer por encima sus precios del resto de la economía. Pero la razón fundamental no está ahí, ni en el envejecimiento de la población, ni en la característica o en la función de producción, si queremos decirlo de manera muy economicista, de la forma como se entregan los servicios de salud de alta complejidad a la población. Está en este dilema, en lo que yo quiero llamar la presión tecnológica, en la forma como los sistemas de salud, que en el fondo son formas colectivas de pagar por bienes que la sociedad demanda, pero sobre todo cómo los sistemas de salud, esas formas colectivas, incorporan la nueva tecnología. Todos incorporamos la tecnología a nuestras vidas de muchas maneras, todos tenemos un aparatico que nos está cambiando de mil maneras, lo vamos incorporando. Siempre tiene cualquier innovación tecnológica resultados positivos y negativos sobre nuestra vida. Estos aparaticos lo muestran, han tenido muchos resultados positivos, nos han puesto en contacto con el mundo, nos permiten tener en nuestras manos casi que toda la información y todos los libros que la humanidad haya jamás escrito. El Aleph de Borges está aquí, una ventana al universo, pero están enloqueciéndolos un poco todos, están teniendo efectos sobre la democracia, han llevado a problemas de salud mental en los adolescentes que no sabemos muy bien cómo lidiar con ellos. En el tema de la salud, el problema de la innovación es que nos lleva en las democracias nuestras mediatizadas a un debate ético de muy difícil solución. Y es qué hacer, por ejemplo, con un medicamento para una enfermedad crónica, que está en el caso del cáncer, todo tienen precios muy altos, crecientes, 5, 10 veces más de lo que costaban hace 15, 20 años, con valor incierto o incluso valor muy pequeño. Esa tensión, ese divorcio, ese abismo muchas veces entre valor y precio, hace que estas discusiones, que necesariamente son bioéticas, sean muy difíciles de resolver. Y nos llevan a una encrucijada ética muy compleja. Si uno aplica un criterio meramente utilitarista, pues no funciona. Es completamente ilegítimo. Estaríamos poniéndole precio a una vida. Pero si uno se va y es mucho más deontológico y aplica principios kantianos, se va a dar cuenta rápidamente que los sistemas de salud serían insostenibles. Entonces siempre vamos a estar ahí sin saber muy bien cómo responder a qué vamos a hacer con estos medicamentos. Para enfermedades huérfanas, por ejemplo, o enfermedades raras, me gusta más llamarlas así, 2 millones de dólares. Ahora viene la medicina personalizada. Yo estuve la semana pasada hablando con médicos hematoncólogos aquí en Bogotá y ya están avanzando, por ejemplo, en la metodología de CAR T-cells, donde a uno les traen las células, en este caso las células del sistema inmune, las repotencian y se las vuelven a introducir a uno para, por ejemplo, lidiar con el tipo de cáncer que yo tuve, con los linfomas que son resistentes o reincidentes a los tratamientos más comunes. El que me salvó a mí la vida, que es el más común afortunadamente. Ese tratamiento puede valer $400.000 por paciente. Para muchos pacientes puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Para el sistema de salud, si multiplicamos esto por 2.000, 3.000, 3.500 pacientes, pues ya saben lo que puede ocurrir. ¿Cómo lidiar con la presión tecnológica? Es un primer tema. Este es el contexto en el que se da
decisión sobre el imatinib. El otro contexto que es muy interesante es el contexto entre los compromisos internacionales de un país como Colombia. Y Colombia ha firmado dos tipos de compromisos internacionales. Uno de respeto a la propiedad intelectual y los ha firmado en instancias multilaterales, como la Organización Internacional del Comercio, y los ha firmado en instancias bilaterales, como los tratados de libre comercio, en particular el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Entonces, Colombia ha asumido unos compromisos que lo llevan, en algunos casos, a un compromiso no irrestricto, no sin grietas absolutas, porque hay excepciones a la propiedad intelectual, pero sí hay un compromiso más o menos definitivo de que la propiedad intelectual se va a respetar. Eso por un lado. Pero Colombia también tiene muchos compromisos de respeto a los derechos humanos. Y la salud es un derecho humano. Y así lo reconoce nuestra jurisprudencia, así lo reconoce la ley estatutaria, ley 1751. Y en algunas instancias puede haber una tensión entre esas formas como hemos querido relacionarnos con diferentes comunidades internacionales. Respetamos la propiedad intelectual, pero ese respeto a la propiedad intelectual puede reñir en algunos casos, y el caso del imatinib es uno de ellos, con eh, los derechos humanos. Y eso nos lleva rápidamente a unas discusiones globales más difíciles y es la economía política de la propiedad intelectual. Las presiones cada vez que este tema se pone sobre la mesa y volveremos sobre este tema. Ese es el contexto global, María Fernanda. El contexto global lo conocen ustedes, lo voy a decir de la siguiente manera. Nuestro sistema de salud es demasiado abierto quizás a la hora de incorporar las innovaciones tecnológicas y demasiado abierto por una característica que tiene que es diferente en casi todos los sistemas de salud. Y es que el registro sanitario coincide para todos los efectos prácticos con la inclusión en los beneficios del sistema. O sea, cuando un medicamento recibe una autorización de mercado, cuando el INVIMA le da el registro sanitario, se puede prescribir de manera inmediata. En algunos casos, incluso la existencia de la tecnología precede el registro sanitario, porque hay vitales no disponibles. O sea, hay opciones terapéuticas en medicamentos que un médico puede prescribir y puede haber una tutela que obligue a que ese medicamento se entregue al paciente así no tenga registro sanitario. Audipharma, que está hoy en día en el centro de la discusión, se especializó en vitales no disponibles, en importar medicamentos que no tenían registro sanitario, que obedecían a fallos de tutela, por ejemplo. Esa jurisprudencia nuestra que plantea esa coincidencia es bastante garantista. La ley estatutaria 1751 recoge una jurisprudencia repetida de la Corte Constitucional que básicamente dice que criterios de costo-efectividad no son aceptables para negar un medicamento. O sea, que un medicamento puede tener un precio de 1 millón, 2 millones de dólares al año, puede tener asociado a ese precio un aumento de los años de vida saludable muy pequeño, pero ese argumento no es un argumento válido, que uno lo entiende. Si los criterios de costo-efectividad estuvieran presentes, estaríamos poniéndole precio a algunos años de vida, cosa que es difícil. Yo no creo hoy en día, nunca lo creí plenamente, pero no creo hoy en día que esos criterios de costo-efectividad se puedan adoptar de manera centralizada por una junta por allá arriba. Yo creo que tienen que resolverse en otras instancias, quizás las instancias MESO, por juntas médicas y sean más importantes. Tampoco creo que ese peso se le debe pasar al médico tratante. Esta frase que a veces se repite, que yo quizás la repetí alguna vez también, de que el médico es un ordenador del gasto, tampoco me parece que resuelva mucho los dilemas o encrucijadas éticas, porque le estaríamos dando al médico una doble responsabilidad muy compleja, la del paciente y la de los pacientes, la de tratar su paciente, pero la de también tener sobre sus hombros la sostenibilidad del sistema. Pero yo creo que hay entidades donde hay una cultura de valor y hay otras entidades en las que no. Me gusta citar un artículo que escribió el bioeticista de los Estados Unidos, Atul Gawande, que cuenta dos historias de dos hospitales en Texas, uno de los cuales se respetaba y había una cultura de valor y había una conversación permanente sobre hasta dónde ir con una tecnología. Em, Cuando yo empiezo a ser ministro de Salud en el año 2012, y es un tema que vuelve a aparecer hoy en día, había una crisis asociada a lo que se llamaba en su momento los recobros, pero esa crisis básicamente se asoció a la forma desordenada como se incorporaron las tecnologías al sistema de salud. En el 2005 se habían liberado los precios de los medicamentos
y después de manera implícita, nunca con un acto administrativo específico, pero el FOSIGA, que era el fondo público en su momento, con un patrimonio que tenía, que había acumulado, unos ahorros que tenía, había dicho básicamente, todo está incluido a cualquier precio, todo a cualquier precio. Y eso llevó a una locura. Se alinearon todos los incentivos para que médicos, hospitales, EPS, todo el mundo, pacientes también podríamos decirlo así, le pasaran la cuenta a ese pagador único. Yo he traído a cuento, y esto lo hago como paréntesis, no quiero meterme en el debate de la reforma a la salud, que todo lo oscurece, pero que un pagador único, pagando por evento, podría repetir esa historia, donde todos los incentivos están para pagar la cuenta y si uno no hace una auditoría concurrente y si no hay una gestión financiera, pues ningún sistema de salud aguanta, la verdad. Entonces, si tenemos esta divorcio entre valor y precio, esta básica paradoja internacional de que hablamos de defender los derechos humanos, incluido el derecho fundamental a la salud, pero nos comprometemos irrestrictamente con la propiedad intelectual en un sistema demasiado abierto, hace las cosas muy difíciles para un ministro de salud, un cargo que no recomiendo. Eh, y fue en ese contexto, en esa crisis, donde yo asumí el Ministerio de Salud y Protección Social, año 2012, y lo asumí con un documento COMPES sobre la mesa. Y ese documento COMPES tenía una política farmacéutica, que es el punto siguiente que quiero contarles. Una política farmacéutica que se los digo con toda sinceridad, me parece que se ha venido abandonando. Primero por razones de la pandemia, donde hubo otras urgencias del día, y después porque el debate de la reforma a la salud y el debate actual se ha centrado en otro asunto, no en la política farmacéutica, no en la sostenibilidad del sistema por esta vía, si no se ha centrado en si los pagadores son privados o públicos, se ha centrado desafortunadamente en las EPS. Todo el debate parece estar concentrado allí, yo creo que eso es un error. Hay una frase que quiero recordar de Tatiana Andia, que en paz descanse, que me pareció siempre lúcida. Ella decía, no es que la salud sea un negocio, es que la salud son muchos negocios. Y entenderlos todos y entenderlos plenamente es fundamental para tomar buenas decisiones. Y uno de esos negocios es la industria farmacéutica y la innovación y lo que tiene que ver con los medicamentos y la necesidad entonces de una política farmacéutica. Ese documento COMPES que estaba sobre mi mesa y que lo pueden encontrar de la política farmacéutica tenía algunos ejes principales. Uno era la regulación de precios basada en referenciación o referenciamiento internacional, que era sencilla. Era sobre todo para medicamentos monopólicos, innovadores, y consistía en comparar el precio en Colombia con el precio de 24, 25, 30 países de referencia y escoger por allá como el quintil o el percentil 20, 25 y poner el precio ahí, que Colombia tuviera entre esa lista de países de referencia el tercero o cuatro precio más barato y tomar una decisión. Tenía los temas de competencia, en particular competencia en las nuevas tecnologías, en biosimilares. Dimos una pelea muy grande para la aprobación de biosimilares en un forma de decreto que la verdad María Fernanda ha servido. Evaluación de tecnologías en lo que se llamó el IETS, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, que iba a brindar información, iba a permitir tener una conversación mejor informada. Yo creo que el papel de la academia muchas veces no es tomar decisiones, sino mejorar la conversación. Eh, y el IETS iba, yo creo que hace eso. Temas de transparencia de la industria farmacéutica, que son siempre fundamentales. Digo todo esto porque los temas de propiedad intelectual estaban ahí implícitos, pero no había dentro de esa política farmacéutica, todos y todas, algo que dijera, vamos a promover las licencias obligatorias o lo de declaraciones de interés público de los países. Era como algo adjetivo, algo que surgió sobre la marcha, no algo que estuvo plenamente planeado desde el comienzo para resolver este problema. Estaba quizás insinuado, alguien podría leer ese documento COMPES y podría decir, oh, ahí estaba implícitamente esta discusión. Pero yo, una de las primeras cosas que hice cuando asumí el Ministerio de Salud y Protección Social fue estudiarme, macearme, decía yo en su momento, así hablan en la Medellín de mi infancia, ese documento COMPES y no imaginaba lo que se venía, no imaginaba la declaración de interés público. ¿Cómo ocurrió y cómo se fue dando esto? Este camino que termina en esta resolución, este es el fin de la historia, todavía no se las he contado. Esta es la resolución que termina lo que ustedes ven abajo, no sé si alcanzan a leerlo, en el artículo ya resolutivo que llevó a una declaración
de interés público de este medicamento, el imatinib. Voy a decirlo de manera clara. Yo cuando asumí el Ministerio de Salud y Protección Social tenía un entendimiento más o menos general de los sistemas de salud, algo de política económica farmacéutica, pero no conocía los intríngulis de la propiedad intelectual, ni sabía ni conocía de este medicamento. O sí conocía este medicamento por una razón casual o coincidente. Un colega mío de la Facultad de Economía, Jorge Tobar, todavía profesor allí, se había enfermado de una leucemia mieloide crónica. Su papá, que es un historiador importante en Colombia, Hermes Tobar, me había ido a contar llorando que su hijo tenía una leucemia. Padre e hijo trabajaban como profesores en la Facultad de Economía y yo lo que pensé era, pues va a morir, tiene una leucemia mieloide crónica. No sabía yo de la existencia de este medicamento imatinib, comercializado en Colombia por la compañía farmacéutica suiza Novartis con el nombre de Glivec. No sabía que antes de este medicamento la esperanza de vida de un paciente de una leucemia mieloide crónica era menos de 5 años. No sabía que todos, casi todos, 80% terminaban muriendo de esta enfermedad. Pero esta innovación tecnológica, este milagro, podemos decirlo así, de la ciencia, sin romantizarlo demasiado, cambió la historia natural de esta enfermedad. Hoy en día la leucemia mieloide crónica es una enfermedad crónica y los pacientes pueden vivir, tienen una esperanza de vida similar a la que tenían antes de ser diagnosticados, con una excelente calidad de vida. Tampoco conocía la historia de este medicamento en Colombia, que a comienzos de la primera década del siglo XX, por allá en el año 2003-2004, la Superintendencia de Industria y Comercio le había negado la patente, que había algún tipo de competencia genérica, eh, que Novartis había emprendido una batalla legal inmensa para que se le diera la patente y tuviera el monopolio de la comercialización, que terminó ganando con un fallo del Consejo de Estado. Y no sabía que el Estado colombiano estaba en una especie de incertidumbre, porque había mucha, una discusión legal muy de fondo, muy compleja, sobre si uno podía comprar este medicamento a un productor que no fuera Novartis. Porque el orden de magnitud era más o menos lo siguiente. El precio de un tratamiento del medicamento patentado, lo que fue después, era más o menos, estoy hablando de plata de esa época, de hace más de 10 años, 50 millones anuales. El, el precio del medicamento genérico, que por ejemplo podía producir Procaps en Barranquilla, en Colombia, estaba por debajo de los 10 millones de pesos. Y algunos pacientes podían acceder a ese medicamento con gasto de bolsillo cuando no había protección financiera plena y el gobierno en algún momento contempló comprarlo, pero no había una definición clara y había ciertos temores si el Sistema General de Seguridad Social en Salud y la CPS y quien fuera podría acceder al medicamento más barato ante la presencia de competencia, pero una gran batalla legal sobre la patente. Novartis ganó la batalla legal y la verdad sacó a escobazos a los competidores y subió el precio a esos 50 millones de pesos. Es en ese contexto que en el año 2014 un grupo de asociaciones que tenían como una de sus preocupaciones esenciales el acceso a medicamentos, le presenta al Ministerio de Salud y Protección Social una solicitud de declaración de interés público y de otorgar una licencia obligatoria a este medicamento. El ministerio tenía arreglado ese procedimiento. Cuando se hacía esa solicitud, ¿qué hacer entonces? Yo no estaba familiarizado del todo con eso. Me tocó familiarizarme con qué es lo que había que hacer. Y lo primero que me tocó hacer fue nombrar un comité que estudiara la solicitud de licencia obligatoria, comité técnico, que hiciera una solicitud e hiciera unas recomendaciones de cómo tramitar esa solicitud. La primera decisión que tenía que tomar ese comité era una recomendación sobre si seguíamos adelante con el estudio de la declaración de interés público y después si la otorgábamos, qué íbamos a hacer, cuál era la decisión final. Ese comité fue encabezado por quien era el viceministro de Salud y Protección Social de la época, del lado de la salud, Fernando Ruiz,
que después fuera ministro, con un grupo técnico al interior del ministerio, y me hizo una recomendación a mí como ministro de que siguiera adelante con la solicitud, o sea, que aceptábamos la solicitud y estudiábamos el tema. El tema no era del todo fácil porque de alguna forma estaba haciendo algo que era más o menos inédito. Yo voy a quitar la presentación para que nos veamos un poquito mejor. Y decía que era más o menos inédito porque era una declaración de interés público por motivos de precio. Y básicamente el argumento, María Fernanda, en términos económicos, era como el siguiente, era el decir, hay unas ganancias que la sociedad colombiana, no solamente el Estado, sino toda la sociedad, unas ganancias asociadas a la competencia que estaban ahí y que se habían perdido. Y que eso, en el contexto complejo de Colombia, en medio de la crisis financiera, de lo que estaba pasando en el Fosiga, toda esa locura, eso tenía sentido. Pero no era como las declaraciones de interés público que se habían dado en las grandes batallas del VIH en India, donde había una gran epidemia de salud pública. Aquí no, aquí la salud pública estaba ahí, pero había que pasar por el precio. O sea, el precio era un argumento intermedio para llegar a el cuidado de los recursos y por lo tanto el cuidado de la gente, porque un sistema insostenible termina afectando la salud pública. Pero no era el tema más complejo. Se está muriendo la gente de VIH y tengo que entrar ya. Y no era un tema de esto porque la leucemia mieloide crónica es una enfermedad rara. El número de pacientes era entre 2.500 y 3.000. O sea, esto no estaba poniendo en riesgo como una gran epidemia. No era la discusión que tuvimos después en las vacunas. No sé si la recuerdan, esa discusión sobre las vacunas como bienes públicos globales y la discusión sobre propiedad intelectual de las vacunas, que se dio como en las primeras instancias, pero la verdad perdimos completamente. En la forma como se negociaron las vacunas en los diferentes países, incluido Colombia, los temas de propiedad intelectual primaron y no hubo preocupación de salud pública a pesar de todo lo que estaba pasando con la pandemia. Pero aquí era un tema interesante porque era el precio de una enfermedad rara, una enfermedad de baja frecuencia pero el precio importaba. Y eso fue difícil y esa fue la gran discusión que tuvimos en ese comité. Pero en el contexto colombiano, con todo lo que le expliqué, seguimos adelante. No se lo esperaban. Y eso fue un campanazo. Y ese campanazo llevó a la historia que les voy a contar en 5 puntos. El primero, lo que pasa después, cuando empezamos a estudiar, cuando decimos el sí, que vamos a estudiar el tema de la declaración de interés público, el comité había recomendado que lo primero, antes de hacer la declaración y otorgar una licencia obligatoria o tomar otra medida, teníamos que pasar a una etapa de negociación bilateral con la compañía farmacéutica, en este caso con Novartis. Esa era como la primera recomendación del comité y lo primero que se tenía que hacer es sentémonos a ver qué pasa, a ver si ellos pueden rebajar el precio. Recuerden estos órdenes de magnitud de 50 y 10. En ese momento, cuando seguimos adelante y las negociaciones iban a empezar, las presiones fueron inmensas. Joe Biden era el vicepresidente de los Estados Unidos, mandó una carta al presidente Juan Manuel Santos en su momento, diciendo que lo que estaba haciendo Colombia era inaceptable, en particular cuando Estados Unidos estaba dando recursos ingentes para los acuerdos de paz. Llegó una carta de un senador del estado de Utah diciendo que si Colombia seguía adelante con la declaración de interés público, los recursos de ayuda externa se iban a suspender. Después, esta discusión jugaría un papel en la entrada de Colombia en la OCDE, donde ya se había hecho la declaración de interés público, ya se había vencido la patente, esto parecía ya un tema superado, pero básicamente obligaron a que se derogara el acto administrativo que hizo la declaración de interés público y que el acto administrativo que fijó el precio en medicamentos declarados de interés público. Volveremos sobre este tema. Yo estuve en una reunión, esto fue por allá en 2016. La declaración de interés público se hizo en junio. Yo calculo, la memoria en esto se va perdiendo, pero que fue por ahí en el mes de abril de 2016. Vino el primer ministro suizo a Colombia y yo entré a una reunión donde era una reunión en un salón especial de la Casa de Nariño. Había 4 sillas de un lado, 4 sillas del otro. Puedes imaginársela como un corredor con esas sillas
y había dos sillas en el frente, donde estaba sentado el presidente de Colombia y el primer ministro suizo. Yo era la primera vez que estaba en nuestra de esas reuniones. Generalmente ahí estaba la canciller. Yo decía, ¿qué estoy haciendo yo en esta reunión? Eh, en algún momento de esa reunión entra una persona y le entrega al primer ministro de Suiza un papelito. Y ese papelito decía Imatinib. La canciller se dio cuenta de lo que decía el papelito y me dice a mí, hablándome al oído, le acaban de decir el primer ministro suizo que le toque este tema al presidente. Y por supuesto habló del tema, trayendo a cuento los compromisos de propiedad intelectual que tenía Colombia. El presidente Santos, yo creo que se había preparado bien. Yo no había tenido una conversación previa conmigo, pero volvió sobre este tema María Fernanda. Dijo, sí, Colombia tiene compromisos de propiedad intelectual, pero nosotros también tenemos que pensar el derecho a la salud de nuestro país. Y dejó el tema ahí. O sea, no se dio a las presiones en ese momento. Pero después me dijeron a mí, ¿usted qué está haciendo? ¿No? Como este tema, ¿por qué está causando una discusión tan grande internacional? Y después me di cuenta que en los temas de propiedad intelectual, cada que un país, por pequeño que sea, por irrisorio que sea su mercado, plantea un cuestionamiento a la propiedad intelectual, estratégicamente la posición de las compañías farmacéuticas es vamos con toda. O sea, no vamos a dejar una pequeña grieta por la que entre un océano. Les da todo el temor del mundo esa pequeña grieta. Entonces, yo no anticipaba esto. O sea, la posición estratégica tan fuerte, tan absolutamente desproporcionada, porque yo decía, vamos a Novartis, ¿qué le va a importar a un mercado como el de Colombia de 2.500 pacientes? Pero no, lo que le importaba era que este mañana no fuera a ser un ejemplo y que el caso colombiano se regara y fuera a contagiar a el mundo entero. Entonces tuvieron una posición durísima, durísima por los canales diplomáticos, bilaterales y multilaterales, y durísima después en las negociaciones. Nosotros nos sentamos eh, y nos sentamos, recuerdo una vez, primero la primera sentada fue un viernes entero en el ministerio, una persona que había venido. Me llamó la atención que la persona que vino no venía de Suiza, venía de los Estados Unidos, era una persona que estaba encargada de negocios allá, no hablaba español. Yo creo que lo en español, pero yo creo que querían sacarnos de nuestro terreno. Pues nosotros hablábamos inglés ahí, pero no es lo mismo uno en su idioma nativo, en su país, y me di cuenta que todo eso tenía un sentido estratégico también. Y fue una conversación muy dura, donde básicamente nos dijeron nosotros estamos dispuestos a bajar el precio que simule algunas condiciones de competencia. No nos dijeron cuánto, pero usted tiene que salir mañana a decir casi que se arrepiente de todo lo que ha dicho y que una declaración de interés público está por fuera de cualquier consideración que pueda tener el Estado colombiano. Eso era una humillación para todo lo que habíamos hecho, porque este tema ya había estado en los medios de comunicación, había una movilización de la sociedad civil, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Entonces, dijimos ese día, no, estamos dispuestos a negociar el precio, pero nosotros no vamos a desdecirnos de todo lo que hemos dicho hasta ahora, de las preocupaciones que tenemos, de los abusos que se han dado en Colombia, y básicamente no vamos a decir que hay excepciones a la propiedad intelectual que nosotros estaríamos dispuestos a utilizar en algunos contextos. O sea, no íbamos a cerrar esa puerta con llave, con tres trancas de manera definitiva en medio de esa negociación. Y ahí es donde básicamente Novartis estaba asumiendo la vocería no solamente de una compañía farmacéutica, sino de todo el sector farmacéutico global, exigiéndonos que cerráramos esa puerta. Por siempre, definitivamente. Esa negociación se dio por la mañana en el ministerio, no llegamos a ningún acuerdo y después nos dijeron, la persona esta que había llegado, que bueno, que hiciéramos otra sentada. Y nos hizo ir a un hotel cerca del aeropuerto El Dorado. Y ahí nos sentamos con él. Y ahí estuvo muy respetuoso. Y nosotros dijimos, él básicamente nos dijo, nos hicieron perder el tiempo. Me hicieron abandonar mi familia, yo tengo que ser ya para los Estados Unidos. Ustedes, mm". Y yo le dije, pues si perdió el tiempo, así fue. Chao. Y ahí quedó la negociación bilateral. Hubo después otro intento con un funcionario de mayor nivel a sentarnos
Y después vino una reunión muy difícil al interior de gobierno y donde básicamente se dio una especie de desacuerdo fundamental entre el Ministerio de Comercio y Crédito Público, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, perdón, la Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de Salud y Protección Social, que tiene que ver con estos dos temas. Nosotros defendíamos la salud, ellos decían los temas de propiedad intelectual para nosotros son fundamentales. Incluso me llamaba la atención que la SIC mostraba como uno de sus indicadores de productividad en sus rendiciones de cuentas el número de patentes otorgadas, cosa que a mí me parecía un poco extraña siendo economista, porque son monopolios y en el fondo uno podría decir que son monopolios artificiales. Pero Pablo Felipe Robledo era el director de la SIC, yo creo que había hecho un buen trabajo. Él denunció algunos de los oligopolios y monopolios nacionales, pero en este tema no, en este tema tenía una posición muy recia, muy fuerte de respeto y restricto a la propiedad intelectual, y lo mismo el Ministerio de Comercio. Tuvimos una reunión, esa de reunión en Cartagena, con el presidente Santos, y él tomó una posición intermedia que ya se la voy a explicar. Pero básicamente ahí dijimos, cerramos la negociación bilateral con Novartis y vamos a pasar a una declaración de interés público. Y esa declaración de interés público es la que les mostré, la resolución. Y quiero mostrarles, no sé si alcanza, el artículo primero de esta resolución del 14 de junio de 2016. El tiempo pasa rápido, ya van a ser 10 años. Hace una declaración de interés público, que es lo que ustedes están ahí leyendo, declarar la existencia de razones de interés público, o sea, que pone el interés de la sociedad por encima de la propiedad intelectual frente a este medicamento imatinib. Ahí se cita un decreto del mismo Ministerio de Comercio y un decreto que planteaba las excepciones a la propiedad intelectual. Y después miren el artículo segundo. Este fue el acuerdo al que llegamos con el presidente Santos. Dice, solicitar a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos que considere someter al medicamento Glivec al régimen de control directo de precios usando una metodología general que regule las situaciones de interés público tal como se menciona en la parte emotiva de la presente resolución. Esto parece extraño. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Lo que está diciendo es, no va a haber una licencia obligatoria. O sea, no va a haber otro productor que pueda entrar a competir, pero va a haber una decisión de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos regulatoria, no la regulación de precios tradicional, sino una regulación de precios especial para medicamentos declarados de interés público que básicamente simule las condiciones de competencia, que haga como si existiera una licencia obligatoria y hubiera varios competidores. Esto es que baje el precio de 50 a 10 a la fuerza, declarándolo de interés público. Eso parecía un tema menor de forma, alguna gente criticó esta decisión y dijo, no, ustedes terminaron cediendo, yo no creo que fuera así. Además, porque me parecía que esto era más eficaz, porque la patente se iba a vender en el 2018 y mientras se daba la licencia obligatoria, se le entregaba a otro productor, la competencia se iba a demorar. Y así yo creo que íbamos a bajar el precio de manera más expedita, pero de alguna manera el tema de la no licencia obligatoria era más aceptable para el Ministerio de Comercio y la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, este fue el acuerdo que llegamos al interior de gobierno. Esta historia nunca la había contado, a mí se me había ya olvidado, pero fue una historia difícil en su momento. Esa discusión que tuvimos en Cartagena fue muy álgida. Y yo quiero decir que el presidente Santos pudo haber optado simplemente por decir, esto me está generando muchos problemas internacionales, paren esta discusión". No, yo creo que siempre, eh, en mi caso, dio el beneficio de la duda y nos apoyó, debo decirlo de esta manera. Eh, Quiero volver, María Fernanda, sobre tu pregunta, ya para ir terminando y dejar abiertas las preguntas. Mm, Hubo una pregunta que a mí me hicieron mucho esa época y era una pregunta que en el fondo contenía una crítica, como quien dice, esto fue una decisión muy política. ¿Y por qué se decía eso? Se decía lo siguiente, es decir, usted está metido en muchos problemas con la sostenibilidad.
Este medicamento, si multiplicamos 50 millones por esos pacientes, son aproximadamente 350.000, 400.000 millones de pesos al año. Eso no va a resolver el problema de sostenibilidad del sistema de salud. ¿Para qué se metió usted en este lío tan berraco? Con una pelea de 300.000, 350.000 millones de pesos. ¿Es que era un interés político? Eh, no. En el fondo, yo después, en toda la discusión, me di cuenta de lo siguiente, que nosotros también estábamos enviando un mensaje a toda la industria farmacéutica. Y es que estas excepciones a la propiedad intelectual estaban ahí, que el gobierno estaba dispuesto a usarlas y que estaba dispuesto a usarlas para frenar los abusos más grandes en los precios. Y que no solamente teníamos el instrumento de regulación de precios, y que no solamente teníamos el instrumento de competencia de biosimilares, y que no solamente teníamos el IETS, sino también, este era como nuestro arma secreta que teníamos guardada, y la íbamos a poner sobre la mesa, y vamos a decir, también estamos dispuestos a usarla. Y yo creo que ese mensaje fue importante en la política farmacéutica. Y como son las cosas de la vida, hizo que la industria farmacéutica nos respetara más en todo este proceso y que se diera cuenta que Colombia podría tener una discusión valiente, pero al mismo tiempo técnica, sobre aspectos tan complejos y que íbamos a plantear esta discusión de una manera ordenada, estructurada, sobre, sí, la propiedad intelectual está bien, pero hay otras consideraciones a la hora de tomar decisiones. Y yo creo que eso fue importante. Simbólicamente, si uno quiere decir así, porque los 400.000 millones o 350.000 no iban a hacer la diferencia. Pero fue una muestra de que nuestra política farmacéutica era en serio y iba a utilizar todos los instrumentos. eh, si quisiera utilizar una metáfora, un símil o una figura muy gráfica, era uno tenía la escopeta por allá y la puso sobre la mesa, ¿no? Y eso estamos dispuestos a jugar fuerte porque ustedes están jugando fuerte. Y en Colombia la industria farmacéutica había jugado muy fuerte. Nos estaban cobrando precios más altos que en muchos países europeos. Todavía cuando yo hablo con gerentes de la industria farmacéutica, y no quiero estigmatizarlos a todos, yo creo que la innovación cumple un papel y yo estoy vivo en parte por innovaciones farmacéuticas, me cuentan anécdotas como la siguiente. Yo estuve con un gerente hace poco y me dice, el mercado institucional de medicamentos en Colombia es más grande que el de México. Y eso muestra que nuestro sistema es muy garantista. A veces me da risa cuando dicen que el sistema de salud de Colombia solo prescribe acetaminofén. No, no solamente prescribe acetaminofén. Tenemos un mercado institucional de 20 billones de pesos farmacéutico que le permite a muchos pacientes de todas las condiciones socioeconómicas acceder a las buenas tecnologías. Y esa caricatura es una caricatura de esas pendejas que se repiten sin sentido y que a veces la discusión sobre los problemas del sistema de salud se da sin ninguna información. Pero nos permitió eso, nos permitió dar un debate, darlo con orden y marcar un precedente y mostrarle a la industria farmacéutica que nuestro país se iba a tomar en serio la sostenibilidad del sistema. Ahora buscando, quería, voy a volver a entrar aquí. Les voy a compartir por el chat una rueda de prensa de cuando se tomó la decisión del año 2016 de la declaración de interés público. Es en Cartagena y fue la tarde después de la discusión con el presidente Santos. Ahí está Fernando Ruiz a mi lado. Me veo mucho más joven, el tiempo pasa rápido. Es del año 2016. Tenía más pelo, no había pasado una enfermedad, pelo negro todavía. Eh, y ahí están algunas de las razones, para que vean un poco el tenor de la discusión que se estaba dando. Esto concitó como la atención nacional y fue una discusión interesante en su momento. Yo creo que María Fernanda, esta es la historia, ¿no? Esta es la historia que me ha tocado a mí, como dice el vallenato. Estoy dispuesto a, entonces, las preguntas e inquietudes. Muchas gracias, doctor. De verdad que estoy muy emocionada porque realmente cuando hablamos de la invitación, yo te decía, me interesa realmente que conozcamos esa historia, porque creo que en Mm. su momento, usted sabe, doctor, que la prensa tiene mucho poder también y muchas veces la Sí, sí, prensa mucho. también dice muchas cosas, pero no está tan suficientemente informada. Yo recuerdo Sí. que por esa época yo Pues, estaba teniendo una María Fernanda, proximidad, ¿sí?
voy a sacarme un clavo y voy a decirlo. Yo ahora que estoy en estas discusiones de la reforma a la salud, mucha gente me escribe todo el tiempo, usted que no hizo nada cuando fue ministro de salud, por ejemplo, esta cosa es estudiada. Bueno, yo Y esto fue lo una que, pelea muy difícil de muchos años, no, de muchos años. total. Y eso es injusto, lo que dicen es injusto. Bueno, doctor, yo quiero reconocerle a usted y te lo he dicho en algunos espacios, es que primero que todo, doctor, como es ministro, creo que técnicamente ganamos muchas cosas en el ministerio, pero sobre todo yo lo que más le quiero reconocer como salubrista es ese ahínco y esa fuerza con la que usted defendió esta decisión. Que todavía no me dijo si fue primero una decisión económica que Sí. incidió en una acción política o si fue una acción política que perdón, incidió en una decisión económica. Pero yo le digo, doctor, esto le marcó al país Mm. una gran diferencia Sí, porque es un tema que permitió que además se Colombia se volvió vea un como un caso de país. estudio, ¿no? Un caso Exacto, de y no es estudio. un país pequeño nosotros, o sea, nosotros somos un país muy fuerte. Y en ese momento en que usted entra con esa decisión, teníamos una política una ley estatutaria que está diciendo que teníamos derecho a todo. Era la oportunidad del Sí, mercado era la oportunidad. farmacéutico de no dejarse tumbar el tema de su precio, de su patente. Y creo que allí, por esa época, yo estaba teniendo también mucha relación con el tema de los medicamentos, de los biotecnológicos, y recuerdo mucho a alguien que estaba fuertemente en la industria diciendo, no te imaginas el mal que se están haciendo porque nadie les va a querer vender nada, ninguna industria va a querer estar en su país, nadie va a querer estar en Colombia, nadie quiere arriesgar. Pero pienso como salubrista que era una decisión que había que tomar y yo por eso particularmente, yo, María Fernanda Tovar, admiré esa decisión y esa posición. Gracias, gracias, María Fernanda. Hay algunas preguntas que yo estoy Sí. tratando de leer. Una de Carlos Patiño que dice, la relación precio-valor en favor de los pacientes justifica de lejos la regulación de precios de los medicamentos debido a monopolios y oligopolios. El problema de la sostenibilidad del sistema de salud también debería buscarse en otras causas como la corrupción, mala administración. Sí, yo creo que hay mala administración, puede haber mala gestión. Y la corrupción también, que la hemos tenido. No me gusta esta simplificación que se hace como si todo fuera corrupción. O sea, que si mañana entonces, ¿por qué? Porque cuando hay un tercer pagador siempre va a haber problemas, ¿sí? Y siempre va a haber intentos de fraude de aquí o allá. Y es difícil. Y si lo hacemos vía ADRES o lo hacemos vía EPS, siempre va a haber problemas. No todo puede reducirse a eso, pero claro que el problema de la corrupción no es solamente que le quita la sostenibilidad a los sistemas de salud, sino que le resta la legitimidad. Y si se pierde la legitimidad, que es lo que nos ha venido pasando en Colombia, se pierde casi todo. Entonces, la corrupción tiene ese efecto corrosivo terrible sobre la seguridad social en particular, pero sobre el Estado y sus diferentes arquitecturas institucionales y demás. Pero Hay otra también debe pregunta. analizarse, doctor, porque también se ha convertido como en la banderilla Sí, para excusar muchas sí, acciones y muchas decisiones por acción o por omisión, argumentando que la corrupción, entonces no actuamos. Y también eso es una acción sí, o sea, no, es una no, decisión de política, ¿no? completamente. Yo voy a volver sobre el tema de si esto fue político o técnico. Em, Como esto vino de la sociedad civil y ahí había un interés político en un buen sentido, como colectivo, después esa comisión que se formó dio unas razones técnicas, pues yo creo que lo político siempre estuvo ahí desde el comienzo, María Fernanda, ¿no? Lo político en un buen sentido, no, no, no La politiquero, pero política, la policy, no la sí, politics. no, y lo político también en un sentido de que nosotros queremos transmitir el mensaje a la sociedad. O Ok. sea, es decir, esto no es solamente una decisión técnica que van a tomar unos técnicos allá, sino una decisión que tiene que comunicarse y una decisión donde hay más en juego que simplemente un aspecto técnico que debe ser preocupación de unos cuantos especialistas. Yo creo que había algo ahí fundamental que yo lo quisiera llamar político en un buen sentido, reivindicando esa palabra, ¿no? Ok. Hay una pregunta, doctor, dice Daniel, bueno, hace una introducción, pero dice, cada año el Ministerio de Salud pone a consideración de todos, los entendidos, los expertos individuales, gremios, academias profesionales, el estudio de inclusiones y exclusiones para actualizar las tecnologías y servicios del Plan Básico de Salud. ¿Qué se hace con esta información? ¿Para qué sirve? ¿Quién decide qué se puede financiar y a qué precio? Entonces, Sí, esa es.
¿Cuál pregunta es esa? Es Daniel, es ¿Quién? de las primeras preguntas que apareció después de la gente, de los saludos. Daniela, sí. Daniel, cada año el Ah, sí. Minsalud, ajá, Pone a antes, consideración de todo. Tan, 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 sí, tan, sí. tan. También hay otra Eh, pregunta de Rodolfo Agudelo que hace la es pregunta. interesante lo que se dice de Ujú. las inversiones que son cada año. Ese estudio lo hace una comisión regulatoria. Recuerden que el ministerio tiene esa capacidad regulatoria hoy, que antes la tuvo la CRES. Eh, Hoy en día creo que después de la ley estatutaria, esa decisión de las inclusiones, sobre todo después de los presupuestos máximos, ha perdido un poquito de sentido, porque hoy hay inclusiones a cargo de la UPC, que te pagan colectivamente, o sea, lo que pagamos, que también lo pagamos colectivamente, y a otras que te pagan individualmente. Yo antes decía que me gustaba más un sistema de salud donde había solamente una prima o una discusión más profunda sobre las inclusiones y que lo otro, por ejemplo, lo nuevo, se pagara más individualmente, estudiando caso por caso, y que vía MIPRES tuviéramos información en tiempo real de lo que se estaba pagando individualmente, como si hubiera un derecho fundamental a la salud colectivo y otro individual que se complementan, pero sobre todo en el individual, que es el que incorpora la innovación tecnológica, porque no se puede hacer una nota técnica con una nueva tecnología porque no conocemos todas las frecuencias, observáramos y la transparencia fuera el mejor criterio. Yo no estaba muy de acuerdo, había una pregunta con los presupuestos máximos. A mí me los presentaron cuando yo era ministro de Salud y dije no me gusta. Y me parece que lo que ha venido ocurriendo estos años y todo, yo creo que ha confirmado un poquito los sesgos que yo tenía en mis temores con los presupuestos máximos. Ok, también hay una pregunta sobre por qué los gestores farmacéuticos o las asociaciones de pacientes o el clúster de farmacéuticos de la ANDI no han socializado o han hecho pedagogía de los procesos de abastecimiento y dispensación de fármacos. ¿Usted qué Sí, piensa? es un tema que tiene que ver con esta coyuntura actual tan Ujú. difícil, ¿no? Tan difícil. Yo no quisiera meterme en ese tema. Yo creo que sí se debe hacer más pedagogía. Hay una discusión que no debería ser, María Fernanda, lo digo claramente, la discusión fundamental del sistema de salud. Si una dosis o unos cajas de insulina encontrados en una bodega en Bogotá es un acaparamiento, es un acopio normal y de ahí depende todo el futuro del sistema de salud. Yo creo que se está sobredimensionando un hecho. No tengo los elementos de juicio para juzgarlo de un lado o del otro. Me parece cuando yo he hablado con los responsables, me dicen lo que teníamos ahí era 2 semanas de inventarios, eso es normal. Les creo de alguna manera, pero bueno, se nos volvió la política ya. Hay una buena pregunta sobre el IETS, que me parece que se ha venido Ujú. deformando, ha perdido su papel, ha perdido su cierta centralidad. El IETS era una buena práctica, copiado de este NICE en Inglaterra, eh, permitía una buena conversación con los profesionales de la salud, sobre todo con los médicos especialistas. Ahora se quiere fusionar con el INVIMA. Y yo creo, aquí está Kelly. Sí, ahí veo que está hablando, está saludando Kelly. Y justo le Sí, iba a decir que también hay le que puedo- entender que el IES no tiene recursos o hasta ahora no ha tenido recursos del Estado, ¿no? Entiendo que también le toca funcionar de el manera... ministerio firmaba un convenio y le entregaba una parte, y yo creo que eso era fundamental, y entonces que lo Ajá. absorbiera el Estado, pero pueden tener con Kelly la discusión. El papel del IES, yo le he perdido un poco la pista en estos últimos 2 años, Ujú. dedicaba a tanta cosa. Doctor, María Fernanda, yo durante me voy su a tener que ministerio, volar porque... sí. No, pero hágale una una última pregunta pregunta porque chiquita. ¿Qué, tengo un qué compromiso piensa familiar. usted? Durante su ministerio usted habló de compras centralizadas, pero Mm. también sabemos que hay un fondo rotatorio que se ha destinado para que los países de la región puedan comprar medicamentos a un costo más accesible. ¿Usted qué piensa de por qué Colombia no ha estado tan fuerte en esa parte? Sí, yo tuve una conversación con un economista de la salud que siempre me marcó un poquito, que me pareció muy interesante. Él me dijo como lo siguiente, de esas epifanías que tiene uno así como rápido, me dijo, para bajar los precios de los medicamentos, lo más rápido es la competencia. Ujú. Lo segundo, compras centralizadas. Lo tercero, regulación de precios. Entonces siempre me pareció importante las compras centralizadas. Colombia ha utilizado a la OPS, sobre todo para comprar vacunas,
con, dijéramos, algún tipo de rendimiento. Yo creo que nos ha ido bien. Tratamos de copiar la experiencia de México con compras centralizadas, que es muy interesante. Pero voy a decirlo aquí, María Fernanda, yo creo que la arquitectura del sistema conspiró un poco contra eso. Como tenemos tantos compradores de medicamentos y las CPS, entonces había que comprarlas centralizadamente con recursos públicos para entregárselas a la CPS, pues entonces uno las compra y se las entrega y las tendría que descontar de la UPC y hacer, dijéramos, esa especie de tejido institucional. No fue del todo fácil, pero yo creo que es algo que se tiene que hacer más adelante. Tener Bien, todas las doctor. herramientas, Vale. tener todas las Muchísimas herramientas. gracias, doctor Gaviria, por su Bueno, presencia en este buenas tardes a espacio. todos y seguimos en contacto. Vale, Y ya nos muchísimas veremos y gracias. cuenten conmigo más adelante sí, Hasta luego, para otra doctor. clase, Muchísimas otra. gracias. Vale, Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muy importante chao. esa Hasta intervención. luego. Chao. Doctor Buenas tardes a Alejandro todos. Hasta Sonis, luego. buenas tardes. Ya veo que estás conectado. ¿Cómo estás? Hola María Fernanda, ¿cómo están? Un gusto. Acá ya es de noche, lamentablemente. Sí. Tenemos Yo dos lo horas, pero sé. bueno, uno sigue en el trabajo, así que nada, gusto de Bueno. estar acá. De verdad, muchísimas gracias porque sé que es un día, una jornada laboral para ti, que tienes muchas tareas, muchos compromisos, pero te agradezco inmensamente que siempre tienes la mejor disposición para cuando te hemos invitado a nuestros espacios de los cursos de Economía de la Salud. Hoy abriendo nuestro primer foro de salud pública a cargo de la Maestría en Economía de la Salud, con nuestros estudiantes conectados, con muchas personas conectadas. Entonces, bueno, queremos escucharte. Quiero recordarle a las personas que están asistiendo a este evento, que ya es un poco más de 80 personas, recordarles que el doctor Alejandro Sonis es economista de la salud con más de 15 años de experiencia en el sector salud. En su carrera profesional se ha desempeñado en el Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires y ha trabajado como consultor regional de OPS en sistemas y servicios de salud. Actualmente es el director de Economía de la Salud del Ministerio de Salud de Argentina. Y quisiera iniciar diciéndote que muchísimas gracias y que quiero que también tu charla nos motive a entender por qué este Ministerio de Argentina tiene una dirección de economía de la salud. ¿Cuál es ese rol que desempeña esa área o ese departamento? No sé cómo ustedes lo identifican dentro del Ministerio de Salud, pero en donde ustedes tienen, te tienen a ti como director de economía de la salud, esto qué funciones cumple y cómo esto le aporta a un sistema de salud. Y bueno, bienvenida a tu conferencia, a tu charla y gracias. Bueno, María Fernanda, bueno, muchas gracias. Gracias por estar acá. Justo escuchaba al doctor Gaviria, ¿no? Siempre complicado después venir a hablar después del doctor Gaviria, no, no es una tarea fácil, siendo también tarde, intentaré mantenerlos del otro lado de la pantalla. Primero agradecerte por la invitación, ¿sí? Sabés el aprecio que tengo, estuve ahí en Colombia, bueno, compartiendo espacios contigo y siempre muy feliz de participar en estos eventos y actividades. Lo segundo es, no me dijiste nada de Argentina, del partido de ayer, 4-1 a Brasil, primero, digamos, ¿no? Pensé que me ibas Nada a que presentar decir de en esa esa manera, parte. pero bueno, lo tenía que mencionar. Con respecto a tu pregunta, María Fernanda, hace un año y medio casi soy director, ahora nacional, digamos, director nacional de Economía de la Salud. Esta gestión, no sé si tendrá que ver por tener un presidente economista, digamos, el personaje Javier Milei, digamos, eh, pero actualmente soy director nacional de Economía de la Salud. Disculpen, acá pasan los bomberos, la ambulancia, Milei, todo junto. En este momento estábamos tranquilos, pero evidentemente ahora está pasando, pido disculpas. Eh, lo segundo, lo que traje es una decisión del ministerio digamos, de ponderar y la verdad enaltecer, ¿no? La Dirección de Economía de la Salud iba sí, camino a hacer una coordinación y bueno, por distintos motivos las autoridades y las nuevas autoridades identificaron que la dirección podía ser un área de apoyo y transversal para la toma de decisiones y la gestión. Yo traje dos casos para contarles a ustedes que para mí fueron muy paradigmáticos y me atravesaron uno que
me tocó, un segundo, voy a bajar todo porque no me aguanto. Bien, entonces, como dos casos que quería compartir con ustedes, ¿sí? Que la verdad para mí me ha tocado atravesar desde distintos, primero como consultor, asesor técnico de esta dirección hace unos cuantos años, no voy a decir cuántos porque no quiero tampoco revelar mi edad, y actualmente el segundo caso ya como director, digamos, ¿no? Y como las decisiones y las responsabilidades y el compromiso que uno tiene con la salud pública. Primero iba a hacer un pequeño definición del sistema de salud, pero la verdad que tenemos poco tiempo y quiero ir directamente a compartirles mi experiencia, que es lo que creo que yo puedo transmitir. Eh, lo primero que quiero hacer es transmitirles un mensaje, ¿no? Un sueño. Nosotros somos considerados los economistas como la ciencia lúgubre, ¿no? Nos califican de pesimistas, siempre somos negativos, digamos. Esto tiene que ver en su momento, en el siglo XVIII, diciendo con Malthus, un economista muy ponderado en su momento, que el fin del mundo se avecinaba, digamos, ¿no? Porque la población crecía en forma aritmética y el hambre de forma geométrica. Obviamente no contemplaba las guerras, digo, la globalización, un montón de cosas, pero a partir de ahí, ese momento nos consideraron una ciencia lúgubre. De hecho, dice, bueno, ahí viene Alejandro, viene el negativo, siempre, ¿no? Damos malas noticias porque somos los que ponemos las restricciones, digamos, ¿no? Habitualmente lo que nos pasa es que viene el ministro de Salud, viene Gaviria, digamos, y nos pregunta, ¿puedo realizar tal política pública? Y no tenemos presupuesto. ¿Sí? Entonces, por eso siempre somos considerados de manera negativa. Pero lo que yo le quería transmitir a ustedes, que tiene que ver con las decisiones y el costo de oportunidad. Que para un economista, transmitir el costo de oportunidad, ¿sí? Que es la decisión, ¿sí? En el cual nosotros sacrificamos algo, ¿sí? A cambio siempre de algo. Ustedes hoy en día están, momento que es tarde, momento que ustedes están cansados, atravesando una semana, participando de esto, ustedes renunciaron a realizar otra actividad para estar acá. Cuando uno toma decisiones, ¿sí? Por ejemplo, comprar un medicamento de HIV, renuncia, ¿sí? A tomar otra decisión, que puede ser comprar vacunas. Entonces, cuando uno tiene que tomar esa decisión, tiene que tomar la mejor elección disponible. Para esto aparecemos los economistas, ¿sí? Siempre tenemos la opción de no hacerla esa opción. O sea, siempre tenemos dos. Entonces tenemos que tomar las mejores decisiones en función de la evidencia y lo que nosotros consideramos los resultados. Entonces acá es cuando aparece la economía de la salud, ¿sí? Que explicita juicios de valor, y le eleva a las autoridades las mejores opciones para que ellos tomen la decisión, pero con evidencia. Acá hay un tema clave que son la explicitación, ¿sí? De los criterios. Y yo traje dos casos. El primero, que tenía que ver con un estudio de la costo-efectividad de una vacuna de neumococo en la Argentina, que fue unos años atrás, ¿sí? En el cual voy a avanzar, digamos, nosotros dentro de la cobertura nacional teníamos la vacuna 7 valente. ¿Sí? Dentro de la cobertura nacional y obligatoria teníamos una vacuna contra el neumococo, que en este caso era la 7 valente, que cubría el 50% de los serotipos. Para que hoy se den una idea, ustedes ya estamos en la 15, la neumo 15. No sé si ustedes están familiarizados, pero nos tocó hacer hace poco las vueltas de la vida, hace casi 10 años me tocó evaluarla, 10 años después hicimos la evaluación de la 13 versus la 15. ¿Sí? Entonces había en el mercado dos nuevas opciones, ¿sí? Que es la 10, ¿sí?
y la Neumo 13, en el cual se incorporaban distintos serotipos que circulaban en el ámbito local. Nosotros lo que hicimos fue identificar, ¿sí?, cuáles eran los costos, ¿sí?, cuáles eran los beneficios y cuáles eran las probables decisiones. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles eran estas decisiones? Comparamos la Neumo 10 versus no vacunar y la Neumo 13 versus no vacunar. ¿Sí? Desde dos perspectivas. La evaluación de tecnología sanitaria lo que hace es analizar las distintas perspectivas. ¿Desde quiénes? Desde las familias, desde la sociedad, desde el Estado, desde la persona. ¿Sí? Entonces, lo que intenta hacer las evaluaciones económicas es identificar cuáles son las distintas perspectivas y analizar los beneficios y los costos de ambos. Y aparte, no únicamente medimos los costos médicos, sino también los costos que son intangibles, que son, por ejemplo, la pérdida de productividad o la pérdida de perder a una persona. Estos son algunos de los desafíos que habitualmente tenemos los economistas. No me quiero poner muy técnico, ¿sí? Nosotros lo que hicimos fue identificamos los datos demográficos, la carga de enfermedad, la cobertura, ¿sí?, y analizamos 20 cohortes, ¿sí?, con un horizonte temporal de 5 años por cohorte. ¿Eh? Hicimos árboles de decisión en el cual fuimos identificando las distintas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, si una neumonía terminaba en una internación, si se complicaba, si no se complicaba, si tenía secuelas, no secuelas. Acá viene una parte del gran desafío que tiene las evaluaciones económicas. Las evaluaciones económicas no únicamente son utilizadas por economistas, eso es una mala, ¿sí?, una mala decisión, una mala gestión de una evaluación económica. En una evaluación económica tienen que participar multidisciplinariamente distintos profesionales del sector salud, como puede ser médicos, médicas, ¿sí?, sociólogos, sociólogas, digo, farmacéuticos, bioquímicos, etcétera, etcétera. Es una mala práctica que los economistas únicamente trabajen en una evaluación de este tipo. Nosotros fuimos identificando los distintos costos para cada subsistema. En la Argentina tenemos 3 distintos subsistemas, tenemos el público, el de la seguridad social y el privado, y fuimos identificando los costos en cuanto a distintos nomencladores que teníamos, y fuimos identificando los costos de internación, los asistenciales, cuánto salía la vacuna del mercado, etc. En este caso, como decíamos, el precio unitario para que ustedes identifican eran de $20. Identificamos, ahí justo María Fernanda preguntaba el fondo rotatorio, ¿sí?, en el cual nosotros le compramos esta vacuna a la Organización Panamericana de la Salud, y también identificamos cuánto eran los costos de logística, ¿sí? Pequeños detalles que volvimos a utilizar 15 años después porque todo se recicla. Entonces, fíjense, estos fueron los resultados, y acá sí les pido que me presten principal atención. ¿Cuántos eran los casos evitados? ¿Sí? Por otitis, por neumonía, ¿sí?, por bacteriemia y por meningitis, de la 10 valente y de la 13 valente. ¿Y cuántas eran las muertes evitadas de ambas? Comparamos las dos, la 10 versus no vacunar y la 13 versus no vacunar. También identificamos los costos de la vacunación, ¿sí?, los años de vida ganados y los costos ahorrados para todo el sistema de salud. ¿Sí? Y fíjense primero esto. Para la 10 valente, identificamos que los costos ahorrados para el sistema de salud eran $424 millones. ¿Sí? Estamos hablando para una cohorte de 20, ¿no? De 20 años. $400 millones. Y la 13 valente, $220 millones. ¿Sí? Claramente, acá hay, fíjense, un gran impacto, una gran diferencia entre ambos. Ahora, fíjense lo segundo. Los casos evitados que teníamos por otitis, 10 millones, ¿sí?,
Y lo segundo que quiero que miren, por favor, son las muertes evitadas. Teníamos para la 10 valente 1900 muertes evitadas, ¿sí? Y para la 13 valente 2000 muertes evitadas. Entonces, con esta información, ¿sí? Le dijimos al ministro unos años atrás, ¿sí? Al par de Gaviria, que creo que fueron contemporáneos, fíjense, la 10 valente vas a tener un ahorro de 400 millones de dólares, mientras que la 13 valente 220 millones de dólares, ¿sí? Claramente es más costo efectiva, ¿sí? La 13 valente, digamos, o sea, vas a tener un mejor ahorro en la 10 valente que la 13 valente. Ahora, no solo mostramos esto, para nosotros, los economistas, ya estaba hecho el trabajo, ya estaban, podíamos ir a descorchar, a festejar, terminamos el trabajo, esto se iba a incorporar, y viene el ministro y nos dice, che, ¿y las muertes evitadas? Bueno, una evitaba 2000 muertes y la otra 1900. Se hizo un silencio y el ministro nos dijo, voy a ir por la que tiene mayor cantidad de muertes evitadas. Pero doctor, pero ministro, ¿cómo puede ser si una es más costo efectiva que la otra? Mayor ahorro, el umbral, todo, fíjese la cantidad de casos evitados. Y nos contestó el ministro, ¿sabe lo que pasa, economistas? Para mí, una muerte evitada no tiene precio. Entonces, yo voy a ir por la vacuna que me evite mayor cantidad de muertes. Esa fue una primera enseñanza, ¿sí? Que la terminó, fue una decisión política, digamos. La evidencia nos decía otra cosa. Tenía mayores ahorros, más costo efectiva, menos cantidad, o sea, mayor cantidad de tensión para el sistema de salud, porque tenían menos, ¿sí? En su momento me pareció una locura, hoy quizás lo veo un poco más lejano y uno aprende también. Eh, Terminó siendo, bueno, ministro, gobernador, fue una persona muy reconocida dentro de la política de salud de Argentina y fue esa primera decisión. Eso es lo primero que les quería contar, digamos, por más que la evidencia nos indique algo, no siempre, ¿sí? Esa decisión es la que define. Hay otros aspectos por el cual se toman las decisiones. Y el segundo caso, que es recontra moderno, digamos, tiene 4 meses, 6 meses, eh, y de hecho vamos a estar presentando en el Congreso Mundial de Evaluación de Tecnología, ahora en junio, que ya nos aprobaron el paper para la presentación, tiene que ver con otra vacuna, ¿sí? Que tiene que ver con la vacuna contra el dengue, que es del laboratorio Takeda, que se llama Qdenga, ¿sí? Nosotros en Argentina y en toda la región, ¿sí? Tuvimos un brote epidemiológico inaudito de dengue en la temporada 23 y 24. Fíjense este dato que para mí es clave. El 96%, ¿sí? De los casos del 23-24 se dieron durante el 2024 y el 90% de los casos de dengue en la Argentina se dio el último año. Desde que se tiene registro, ¿sí? Estamos hablando de más de 20 años, el 90% de los casos, ¿sí? Se dio en el último año en la Argentina. Después tenemos un dato epidemiológico, ¿sí? De cómo se distribuyó el dengue. Nosotros tuvimos 556.000 casos y más de 400 muertes, ¿sí? Durante el 2024 y aparece una vacuna, Takeda, laboratorio japonés, ¿sí? Con un alto precio, ¿sí? Y muy baja disponibilidad. De hecho, fue tan requerida la vacuna
que el laboratorio no alcanzó a producir. Únicamente tengo 600.000 dosis. ¿Eh? El tratamiento es de 2 dosis, o sea, 300.000 personas. Somos 47 millones de personas en la Argentina. ¿Sí? Está bien que la vacuna está para menores de 60 años, pero nos quedaba un grupo muy importante. ¿Sí? Entonces, imagínense, es nuestra oportunidad. Un bien que es escaso, un recurso que es escaso, ¿sí? Lo queremos distribuir de manera equitativa y de manera eficiente. Entonces, al juego de los economistas nos llamaron. Imagínense, nosotros estábamos con cuchillo y tenedor pensando modelos para cómo distribuir esas 600.000 dosis para una población que es de casi 30 millones de personas. ¿Sí? Entonces, bueno, acá vino el gran desafío. ¿Cómo hacemos nosotros? Peleándonos con los epidemiólogos, con los politólogos, con los médicos, para lograr definir, ¿sí?, una priorización de un recurso escaso. Obviamente, no es que los economistas definimos esto, porque repito, los economistas no somos, o sea, necesitamos del apoyo del resto. En la Argentina tenemos una Comisión Nacional de Inmunizaciones, ¿sí?, y en el cual se decidió iniciar una vacunación focalizada, priorizada, en personas, en realidad jóvenes, de 15 a 19 años. ¿Por qué? Porque eran los que representaban una incidencia mayor. ¿Sí? Entonces, se decidió iniciar el proceso por una población de 15 a 19 años. Entonces, lo que hicimos nosotros es armar un índice de priorización, utilizar una herramienta compuesto por indicadores, ¿sí?, compuestos por indicadores, en el cual nosotros contemplamos los distintos indicadores. Obviamente tenemos limitaciones. No es que los indicadores que queramos, o uno únicamente quiere definir indicadores y no tiene la información. Entonces, otra cosa que siempre nos pasa es intentamos definir, pero con la evidencia que tenemos disponible, no la evidencia que nosotros quisiéramos. Entonces, teníamos una limitación acotada. Entonces, lo primero que hicimos, ¿sí?, es identificar los siguientes indicadores. Utilizamos 3 dimensiones. La dimensión de costo-efectividad, que utilizamos la tasa de incidencia acumulada de casos de dengue. Acá el equipo de epidemiología nos compartió la cantidad de casos de dengue desde el 1998 hasta el 2024. Y utilizamos una tasa de incidencia, en el cual más de X cantidad de casos, nosotros decimos que hay posibilidad de alto riesgo. ¿Sí? Pero lo primero que hicimos fue identificar los casos registrados, ¿sí?, a nivel departamental, que es más chico aún que el municipio. Provincia, municipio, departamento. Lo segundo que identificamos son los casos graves de dengue. Esto tiene que ver también con una definición epidemiológica de que es considerado un caso grave de dengue. Persona que terminó internado, ¿sí?, por tener dengue en la Argentina. Y lo tercero, siempre recuerden ustedes que teníamos únicamente 600.000 dosis, ¿sí?, únicamente 600.000 dosis. Nosotros teníamos que cargar un indicador de eficiencia. Por lo tanto, nosotros utilizamos como proxy la tasa de cobertura con vacuna de HPV. ¿Sí? La vacuna de HPV se da en mujeres de 11 años. ¿Sí? Entonces, como nosotros teníamos un recurso muy escaso, queríamos enviarlo, priorizar a los departamentos que tienen una alta tasa de cobertura. Imagínense ustedes,
¿sí? Ustedes podrían haber dicho, bueno, Alejandro, ¿por qué no mandaron, sí, al revés? Porque nosotros teníamos un recurso escaso y teníamos que mandarle a los departamentos que tenían una alta cobertura, ¿sí? Nosotros necesitábamos enviarlo y que eso efectivamente se aplique. Lo otro que analizamos son el acceso a los servicios de salud como dimensión, la tasa de médicos. Y acá hicimos al revés. Nosotros teníamos el dato de cantidad de médicos cada 1000 habitantes, ¿eh? Y usamos donde no hay médicos. Porque donde hay médicos la persona accede y se atiende en el sistema de salud. Entonces nosotros fuimos por la contraria. Donde menos cantidad de médicos hay es donde más se necesita la vacuna. ¿Sí? Lo otro que analizamos nosotros fue por la cobertura. Si tenía una cobertura explícita o no, o cobertura pública. Y acá también analizamos al revés. Ponderamos más a los que tienen una cobertura pública exclusiva, únicamente, y utilizamos como ratio, ¿sí?, también socioeconómico, que son los de menos, ¿sí?, información tienen. Nosotros dijimos, la población más vulnerable es la que no tiene una cobertura formal, la que no tiene seguridad social ni el seguro privado. Entonces nosotros eso lo vamos a ponderar, ¿sí?, a los que tienen únicamente cobertura pública. Y después necesitamos identificar vulnerabilidad. ¿Qué usamos esto? Utilizamos agua corriente, ¿sí?, al revés. Los departamentos que más agua corriente tienen son los menos beneficiados, ¿sí? Los menos beneficiados. O, por ejemplo, los que tienen las necesidades básicas insatisfechas, como acceso a cloacas, ¿sí? Lo que dijimos acá nosotros es importante para nosotros que la proporción que tiene menos acceso a cloaca reciba la vacuna, ¿sí? Esos son los indicadores que nosotros definimos. Y por último, este no lo dije, con la población total dividida por la superficie, por la densidad. Utilizamos la densidad. Nosotros teníamos pocas vacunas y necesitamos que se apliquen. Entonces utilizamos ciudades, departamentos altamente poblados para que la vacuna se aplique, ¿sí? Entonces, esto es básicamente el resultado. Utilizamos la incidencia, los casos graves, ¿sí?, la cobertura, como les dije, todos los indicadores, y acá nosotros estandarizamos y nos dio esto, ¿sí? Ustedes me podrán preguntar, Alejandro, ¿utilizaron todos los indicadores valen lo mismo? No. Nosotros tomamos otra decisión que fue ponderarlos. No valen todo lo mismo. Nosotros dijimos, la incidencia y los casos graves, ¿sí?, es lo que más vale para nosotros, ¿sí? El resto ahí está. La ponderación es lo que pesa el indicador en la decisión, en el resultado final. La incidencia pesa el 30%, los casos graves 25%, la eficiencia de cómo se aplican las vacunas 15% y el resto 6%. Repito, esto es una propuesta, digamos, que tuvimos la suerte que la tomaron, ¿sí? Ustedes pueden haber dicho, bueno, ¿por qué no tomaron tal indicador o por qué? Bueno, acá tiene que ver con la segunda, que tiene que ver con la priorización. La cantidad de indicadores es tendiente a infinito. Me pueden haber dicho, bueno, ¿por qué no usaron índice de desarrollo humano? ¿Por qué no usaron tasa de enfermeras? Utilizamos estos indicadores, que eran los que teníamos, los disponibles, ¿sí? Entonces, esto es un poco el índice de priorización. Nosotros estamos muy contentos, creo que es una de las mejores cosas que pudimos implementar en mi gestión, que tiene que ver que se utilizó la evidencia disponible para una toma de decisión real.
en el cual pudimos utilizar indicadores de eficiencia, indicadores de equidad. Digamos, ¿qué es mejor para un economista utilizar esto? Prácticamente no existe, digamos. Y un recurso que es escaso, nosotros esto lo salimos a publicar porque para nosotros es paradigmático. Para otros países que puedan tomar decisiones y puedan utilizar estos criterios y apropiárselos. En Colombia pueden utilizar otros, por supuesto que pueden utilizar otros. Mejores, por supuesto que mejores. Cada país puede decidir los distintos indicadores en base a la información y lo que quiere priorizar. ¿Sí? Nosotros lo que teníamos queríamos, ¿sí?, que reciban las vacunas lo que estaba más, de manera más marrón, digamos, que es donde teníamos los problemas más importantes, ¿sí?, que son las provincias que menos recursos tienen, las más vulnerables, ¿sí? Por último, ¿sí?, y ya va siendo la hora, después se les dejo la información y quedo a distintas preguntas, digamos, ¿no? Que quería compartir con ustedes. Hoy las decisiones económicas ya están internalizadas en la toma de decisiones, digamos. Hoy en día las autoridades de salud, ¿sí?, preguntan a economistas sobre la evidencia y sobre algunas definiciones para ayudar en la decisión. Como dije, el primer tema de la neumo 10 de neumococo. Presentamos evidencia, el ministro decidió otra cosa, digamos, que es la que no hubiésemos tomado nosotros. En otra oportunidad presentamos otro producto, otro índice y tuvimos la suerte de que otro ministro, ¿sí?, tome esa información y decida, ¿sí?, priorizar un recurso escaso con estos indicadores. Como decía, no hay únicamente decisiones económicas, o sea, no es únicamente el valor monetario, el beneficio monetario de la decisión. También influye los aspectos políticos, ¿sí?, los sociales y los éticos. Son las 4 dimensiones que tenemos que identificar para tomar esa decisión. Y como quiero también, ¿sí?, y algo que repito, hoy en día necesitamos promover, fortalecer el diálogo entre la economía, la gestión clínica y también la población. Para nosotros los economistas, ¿sí?, transmitir esto y que la población, imagínense ustedes, con la cantidad de casos y de muertes que tuvo dengue, salir a priorizar con el resto de los ministros provinciales, ¿sí?, de las 24 provincias que tenemos. Nos felicitaron, digamos, por esto, ¿sí? Podría pero la decisión fue esta priorización para la vacuna implicó una decisión que nosotros creemos más justo y identificando la sostenibilidad de nuestro sistema de salud. Pero no es únicamente para nosotros, también tenemos que incorporar, ¿sí?, y saber transmitir las decisiones al resto de la población, a la ciudadanía, y empoderarla también. Entonces, esto le quería. Me pasé unos minutos, como siempre, obviamente, ¿no? Gracias por el tiempo de ustedes, y bueno, somos los últimos campeones del mundo, esto tengo que contarlo, es parte del... Bueno, se está haciendo ahí ¿cómo se dice? ¿Cómo le dicen en Argentina? Barra. Nosotros decimos barra, o sea, aplaudirse al equipo. Pues sí, esperamos que Argentina le vaya bien también. Alejandro, antes de permitir, no sé si hay preguntas en el auditorio, pero quiero hacerte una pregunta que un estudiante de economía recién de los estudiantes que está nuevito, estrenándose, me hizo esto entre ayer y hoy. Me dice, profesora, ¿por qué tenemos que ver clases de lo que son las investigaciones cualitativas si somos economistas y solo manejamos la matemática?
¿No deberíamos ver solo matemática, cálculo, estadística? ¿Tú qué le responderías, Alejandro? Y me gusta mucho la última diapositiva que trabajaste. Yo pensaba igual, ¿sí? Pero primero, la economía es una ciencia social, ¿sí? La economía, o sea, y segundo, trabajamos en salud, digamos. La salud no es algo matemático, digamos. Están las condiciones de las personas en el cual, ahí la pregunta es, ¿son los determinantes sociales de la salud? No, no diría estúpido porque digo, pero iniciando para ser provocador, digamos. Pero es pensar únicamente en fórmulas matemáticas para tomar decisiones, ¿sí? Que tienen que ver con la salud de las personas, no es únicamente una definición matemática. Tenemos que analizar los distintos aspectos, ¿sí? Pero yo antes de trabajar en salud, cuando era estudiante, como acá el colega, pensaba igual. Después, cuando entendí, ¿sí?, la producción de salud y cómo la salud se conforma, ¿sí?, dijimos, tenemos que atacar la enfermedad y un modelo matemático, ¿sí?, te ayuda, pero no es únicamente lo único. Tenemos que ver Ujú. también otros aspectos. Y repito, los éticos también. De acuerdo. La equidad, la justicia social, no lo resuelve un modelo matemático. Y por eso Exacto. me gustó mucho la última diapositiva. Y sin ser economista de la salud, pero en este reto que tengo de coordinar la maestría, le respondí parecido. Le dije, recuerda que la economía es una ciencia social y debe comprender la dinámica de la salud y la producción de salud desde un enfoque mucho más integral, porque para conseguir equidad y justicia social no me sirve un modelo matemático solamente. Entonces, bueno, no estoy tan mal. Voy, voy bien, voy bien. Alejandro, hay dos preguntas y creo que con esto cerramos. Dice, un comentario, bueno, es un comentario. Dice Carlos Patiño, la economía en salud es una ciencia importante de apoyo a la administración o gestión de la salud, en especial en sistemas con escasos recursos económicos como el nuestro. Quiero decirte, Carlos, que los recursos en salud siempre van a ser escasos. Em, los hospitales y las clínicas debemos priorizar los recursos siendo más eficientes y eficaces. Considero que gerentes de las IPS, instituciones prestadoras de servicios de salud, toman decisiones basadas en principios económicos en el beneficio, sin impactar negativamente en el beneficio a los pacientes. No es fácil, por eso los gerentes son ante todo verdaderos economistas. Bueno, ese era un comentario. Y esperamos que así sea siempre. Dice, ¿qué tanto, dice Jackie Bravo, qué tanto y en qué áreas del ministerio ha impactado el fuerte ahorro fiscal del gobierno nacional desde la gestión de los economistas de la salud? Es una gran pregunta, ya que estás orientada. Lo que habitualmente estamos respondiendo con respecto a eso, el ministerio no, lo que ha intentado, es difícil contestar esta respuesta sin explicar el sistema de salud, digamos. Lo que ha intentado hacer esta gestión, y no estoy hablando como funcionario, sino como docente, y no quiero representar, es intentar reorganizar el sistema de salud. Digamos, el sistema de salud público estaba sobredimensionado, sobre todo con algunas provincias, ¿sí? Lo que se ha intentado es, ¿sí?, reordenar el sistema de salud, ¿sí? Obviamente a mí me gustaría que utilizásemos, ¿sí?, en vez de una motosierra, como dice, un bisturí, digamos, por supuesto, pero intentamos aportar evidencia para la toma de decisiones. ¿Sí? Por ejemplo, no quiero comentar mucho, pero estamos trabajando mucho el tema que tiene que ver con la compra de medicamentos. Digo, justo hablaba de las presiones, Gaviria, estamos impulsando una agencia de evaluación en tecnologías. Digo que estamos intentando ser más eficientes en el gasto en salud, digamos. Y otra cosa que tengo que decir es, las responsabilidades de la salud en la Argentina
son responsabilidad de las provincias, son funciones no delegadas. ¿Sí? El responsable de la atención de la salud de la Argentina son las provincias. ¿Sí? Entonces, el ministerio lo que tiene que hacer es ser un ente rector, ¿sí? Abogar por la gobernanza de todo el sistema de salud, pero no brindar atención de la salud. Esos son básicamente los principales cambios que están impulsando Jackie en este sentido. En esa misma línea, quiero nuevamente referirme a Jackie porque pregunta de qué manera impacta en el gasto público del Ministerio de la Nación el actual brote de sarampión en algunas provincias de Argentina o el manejo de brotes únicamente la responsabilidad del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. A ver, un segundo. ¿El de qué manera impactará en el gasto público? El ministerio lo que ha salido a hacer es a comprar vacunas. Digamos, ha hablado con OPS, ha hablado con otros países que tienen distinto. Hoy tenemos 13 casos, ¿sí? Lamentablemente no solo en la Argentina, en toda la región, ¿sí? México, Estados Unidos, muchos casos en Europa, ¿sí? Pero hoy en día creo no tenemos en la Argentina por lo menos un gran organizaciones antivacunas, ¿sí? Pero sí, obviamente es uno principal problema que estamos teniendo. El manejo de responsabilidad desde acá, del Ministerio de Salud, se han trabajado en una respuesta conjunta con las provincias y se ha propuesto guías, ¿sí? Para el manejo de los casos de sarampión. Pero repito, la responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación es indicar cómo es ese manejo y salir a comprar vacunas, ¿sí? La atención tiene que ver con la provincia. Ok. Ah, ahí. Para la última pregunta, Alejandro, y lo voy a hacer porque además te están reconociendo que fue un buen partido el de ayer, dice Danis Calderón. Alejandro, ¿cómo funciona en Argentina el análisis de efectos y eventos adversos de las vacunas que exponías en la presentación? ¿De qué manera lo integran en el análisis financiero de los programas de vacunación? Bien, nosotros lo que hacemos, Danis, gracias por tu pregunta, es analizar, ¿sí? Los distintos, en función del prospecto que dicen las vacunas y en función de la evidencia disponible, ¿sí? Nosotros analizamos en las distintas agencias regulatorias, ¿sí? Habitualmente revisamos la EMA, la FDA, la de Canadá, la de Australia, ¿sí? En este caso, ¿cuáles son, ¿sí? Los eventos adversos, ¿sí? Que indican ellos? O sea, en función de una revisión sistemática que las agencias regulatorias fueron identificando. Y a partir de ahí, nosotros sí lo extrapolamos y utilizamos los costos de nuestro sistema de salud. ¿Sí? Porque lamentablemente no tenemos esa información, ¿sí? Entonces lo que hacemos es utilizar información de otros países. Si tenemos países de la región, Colombia, Brasil, Chile, Uruguay, mejor. Lamentablemente eso no habitualmente es lo que pasa y tenemos que recurrir a la FDA, a Canadá, a Europa, pero hay algo que es muy importante que quiero transmitir. Importar una evaluación de tecnología es un error, es una mala práctica, ¿sí? Incluso lo que está en Colombia no podemos utilizarlo en Argentina. ¿Por qué? Porque es distinta la incidencia, la demografía, los sistemas de salud son distintas, ¿sí? Económicamente podemos decir que el PBI es parecido, ¿sí? Poco más, un poco menos, ¿sí? Pero, por ejemplo, Argentina destina casi 11 puntos de su gasto en salud como si fuésemos España, Alemania, Francia, ¿sí? Y somos ineficientes. Entonces, algo que puede ser costo efectivo en Colombia, en Brasil, en Argentina puede ser que no lo sea.
¿sí? Por eso es tan importante, ¿sí?, tener la evidencia disponible para la toma de decisiones. ¿Sí? Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo, por la participación. Sabes que para nosotros en la maestría en Economía de la Salud eres muy importante. Espero contar contigo en los próximos días nuevamente, ya con los estudiantes que quieren conversar contigo. Y te agradezco mucho siempre la disposición. Sabes que eres nuestro profesor extranjero invitado siempre. Em, Muchos éxitos en tu labor diaria y bueno, que gane Argentina si sigue jugando bien. Pero si juegan con Gracias. Colombia, tenemos que ganarte. Un Bueno, abrazo. chao. Muchas Gracias por la gracias. invitación. Que estés Gracias muy por la bien. invitación. Hasta luego Gusto. a Gracias a todos. todos. Chau, Muchas chau. gracias. Que tengan un buen descanso. Gracias a todos por conectarse al foro. Esperamos verlo en el próximo foro del último miércoles de cada mes. Chao.